Queridos amigos, los saluda con mucho gusto su colega y amigo Rodolfo Guerrero Martínez en este su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Y para mí es un gusto enorme darle una continuidad a esta nueva temporada en torno a temas de derecho y tecnología. Como ustedes saben, cuando hemos iniciado esta temporada en plenos 2023 en el mes de enero, hemos conversado desde el blockchain hasta la ocasión pasada al versar sobre cárcel electrónica, y hoy vamos a conversar sobre algo interesantísimo, la justicia y la inteligencia artificial, el caso del uso del chat GPT o GPT en Colombia. Y para eso tenemos dos magníficos invitados. Estamos aquí, América Latina unida, en pro de hablar de forma amena, hay que decirlo, de estos temas. Así que sin más te invito a que participes con nosotros, a que pongas en la caja de comentarios esas preguntas, esas opiniones que tengas conforme avance este ameno diálogo en el que tú eres muy importante, así que quédate con nosotros. Bueno, para esta importante consideración, reflexión en torno a la justicia e inteligencia artificial, tenemos a dos grandes amigos. En este caso, le doy la más cálida de las bienvenidas a Laura Camila Peñuela Jiménez, desde Colombia. Ella es monitor académico del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, y es un gusto enorme que estés con nosotros, estimada Laura, desde Colombia. Ok, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, en especial a Rodolfo y a Víctor, que me abrieron la mano para poder participar aquí. Y pues nada, abierta a compartirles desde lo que conozco de mi jurisdicción, de nuestras leyes, qué es lo que sucedió hace muy poco con el chat GPT. Muchísimas gracias, estimada Laura. Y desde luego, ya lo anticipaba, desde El Salvador nos acompaña un amigo importantísimo en los trabajos también de esta sociedad Coffee Low, que por cierto se hace cada 15 días, como tú sabes, esta colaboración con Argos Cursa Radio para este podcast. Me refiero a Víctor Manuel Salgado Monterrosa. Él es abogado independiente y director del Estudio Jurídico Monterrosa y Asociados. Desde El Salvador nos acompañas y, como digo, es parte importante también, mi querido Víctor, recién del Consejo Consultivo de Derecho Digital y Parlamentario. Bienvenido, querido Víctor, desde El Salvador. Gracias, Rodolfo. Igualmente, bienvenida, Laura, a estos espacios. La verdad, muy importante que tratemos todo diferente tópico que se nos vaya presentando, no solamente en nuestra región o nuestra circunscripción, sino que en América Latina. Muchas gracias nuevamente por el espacio. No, al contrario, es un gusto enorme tener esta visión, insisto, comparada. Al final es importante, si están de acuerdo, comenzar con nuestra querida Laura, porque como lo has dicho bien, mi querido Víctor, eres la primera persona en considerar también todo esto que ha generado mucho debate, mucha crítica incluso en torno al tema del uso del chat GPT como aplicativo interesante, hay que decirlo, para un juez en lo que es el juzgado de instancia laboral del circuito de Cartagena, en el hermoso país donde eres parte, mi querida Laura, Colombia. ¿Cómo inicia todo esto para introducir a quienes nos están escuchando, a quienes nos están acompañando, de por qué generó tanto dilema, tanto debate, tanta controversia? Bueno, como contexto, estamos hablando del caso de una madre que solicita un derecho, y es el hecho de que tiene un hijo que tiene el trastorno de autismo, y ustedes saben que con cualquier enfermedad, con cualquier trastorno, los gastos médicos son altísimos, y ella le solicita que por favor no le cobren ningún tratamiento, y que por favor les den algún tipo de transporte. Y es allí, al momento de que dan la sentencia a favor de ella, la EP se impugna, y es cuando el juzgado laboral, como lo mencionas, entra a tomar una decisión. Pero lo que resulta novedoso es que dentro de la sentencia, el juzgado, en especial el juez, se toma la libertad de copiar y pegar
explícitamente la conversación o el chat de GPT que tuvo y bajo esto argumentar su decisión. Entonces yo creo que, como lo mencionábamos, la inteligencia artificial y la tecnología vivimos todo el tiempo con ella y va avanzando y tenemos que ir avanzando con ella. Entonces creo que como contexto, creo que de primera mano es este hecho, que en la sentencia el señor copia y pega el chat que tuvo con la inteligencia artificial. Bastante interesante, y conforme vayamos avanzando estoy seguro que vamos a poder hacer un análisis en torno a la experiencia que tienen los dos, y específicamente en este caso, Laura, siguiendo ese hilo en tu segunda consideración, sobre si fue justificado o no el hecho de hacer vamos a decirlo así, denominado copy-paste, ¿verdad? Si tiene razón o no el despacho jurídico al decir, bueno, es que nos estábamos valiendo de este aplicativo. Vamos en este momento con Víctor. Víctor, a ver, hace poco, quienes no saben, queridos amigos, nuestro querido Víctor desde El Salvador es un apasionado también de las tecnologías de la información y comunicación, del derecho, y es muy activo en su perfil de Facebook. Y a ver, mi querido Víctor, es importantísimo saber tu visión en torno a si, bueno, esto podría justificarse como el uso de una herramienta que es la inteligencia artificial a favor de hacer esta justicia pronta y expedita para este caso que ya nos estaba contextualizando hace unos momentos, Laura. Gracias, Rodolfo. Bueno, creo que este es un tema, en primer lugar, que va a generar, como lo ha hecho hasta el momento, mucha discusión. Y posiblemente vamos a tener una gran cantidad de puntos de vista sobre si hay que considerar o hay que utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para las actividades jurídicas y particularmente a nivel de la justicia. Aquí cabe resaltar algo en cuanto al uso de la tecnología. Eso es algo obviamente muy a criterio personal, y es en cuanto a que, a mi modo de ver, yo estoy a favor en que se utilicen las tecnologías como herramienta para agilizar, en primer lugar, la justicia. O sea, me refiero a las actuaciones judiciales en particular. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta la forma en cómo utilizamos estas herramientas. Hay que tomar en cuenta también cuál es el fin para utilizar estas herramientas. Y aparte también hay que considerar qué dice la norma, qué dice la ley en particular. Según lo poco que yo conozco en el derecho colombiano, muy al igual que también acá en El Salvador, ya hay una serie de normas legales que han venido a permitir que se puedan implementar este tipo de herramientas tecnológicas para la justicia. Bueno, acá en el caso particular, pues ya se permite realizar audiencias por videoconferencia, por ejemplo, y lo que es el uso de las notificaciones, ¿verdad?, de manera electrónica. Esto obviamente pues facilita pues totalmente lo que son estas herramientas para la actividad judicial. Y esto pues obviamente ha sido causa de la pandemia, ¿verdad? O sea, ha sido, digamos, el detonante de estas situaciones. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en cómo implementar ciertas herramientas tecnológicas. Aquí se viene la pregunta más grande, ¿verdad? En el caso en que estamos abordando el uso de la inteligencia artificial, entender la que es, saber en qué consiste, comprender, ¿verdad?, cuáles son las limitantes también, ¿verdad?, y cuáles son esas circunstancias en las cuales podemos hacer uso de ella, ¿verdad? Entonces aquí viene el tema, ¿verdad?, la pregunta, ¿verdad?, que si podemos considerar el uso de la inteligencia artificial para las actuaciones judiciales y particularmente para las decisiones del juez. Entonces, creo yo que esa sería quizás la pregunta, ¿verdad?, que dejo tal vez en el aire, ¿verdad?, sobre la cual pudiéramos también
abordar y sobre lo que el tema en rigor pues nos permite exponer, ¿verdad? Y plantear, ¿verdad? En este tema. Entonces, quizás dejaría mi primera intervención en cuanto a eso. ¿Podemos o no utilizar la inteligencia artificial para todas las actuaciones judiciales? ¿O necesariamente tienen que haber algunas restricciones normativas, ¿verdad? Más allá del tema ético y sobre todo de las funciones que tiene el juez en particular como persona, ¿verdad? Al momento de tomar esas decisiones. Dejas muchísimas reflexiones, querido Víctor, junto con Laura, y sobre todo, me agrada la vocación académica que acabas de externar. Nos estás diciendo, bueno, a ver, en este debate, o mejor dicho, en este romanticismo en donde las personas que son representantes de una instancia de un poder judicial, por ejemplo, acá en México, en sus entidades federativas, piensan que todo se puede resolver con el tema de inteligencia artificial como si se tratase de magia, dejando al lado la debida razonabilidad, interpretación de las cosas, lo que hace a un juzgador ser un juzgador. Entonces, quiero pensar que, bueno, definitivamente habrá algunas situaciones en las que la inteligencia artificial no pueda actuar, sino más bien la labor que tiene un operador del derecho directamente en varias de las cosas dentro de las múltiples materias que se tratan en los juzgados. Pero bueno, una vez esta interesantísima y riquísima introducción, queridos amigos, partimos de darle seguimiento a esto que nos decía hace unos momentos Laura. Laura, conocemos que esta sentencia, como has dicho bien, contextualizando un poco más las cosas, es la pretensión de una tutela de derechos fundamentales. Esta sentencia tiene concretamente como esa tutela de derechos fundamentales al tema del derecho a la salud, a la vida digna de un menor que padece del trastorno del espectro autista. Y esa acción fue promovida en contra de una empresa de aseguramiento en salud para que le exonerase de pagar ciertos gastos identificados como cuotas moderadoras de copago y que le sufragase además el pago por transporte. Yo deseo conocer de tu parte, querida Laura, bueno, tienes razón de que ciertas preguntas que se fundamentó, en este caso el juzgado, a cargo de este operador del derecho, haya sido adecuado decir, bueno, vamos utilizando el aplicativo OpenIA, ChatGPT, poner las preguntas, tener respuestas y luego ponerlas en este tema tan importante que es la sentencia en un caso que hemos escuchado, no es cosa menor, desde luego. Saber este seguimiento de este interesantísimo caso y precedente, vale la pena señalar, estimada Laura. Bueno, yo creo que vamos por partes. Como lo mencionaba Víctor, hay que aclarar que en Colombia sí contamos con una ley que nos da como este primer paso de que la administración de justicia vaya de la mano con la tecnología. Aparece como un decreto allá en el tiempo de la pandemia, el decreto 806, que nos permite, como lo mencionaban, para participar, o sea, nace para poder participar en audiencias virtuales y que la administración de justicia no se estanque. Sin embargo, fue tan necesario por diferentes motivos y pues que es algo tan de beneficio que se convierte en una ley, que es la ley que conocemos hoy en día como la 2213 del año pasado. Lo curioso es que al momento de tomar esta sentencia, el mismo juez lo menciona, que basándose en el objeto de esta esta ley, es que lo manifiesta así, que utiliza el chat GPT para realizar este acompañamiento de la tecnología. Entonces yo creo que hay un primer paso de la interpretación, de que él interpretó esta ley de poder utilizar la tecnología para hacerlo a través de la inteligencia artificial. Y yo creo que un primer punto que debemos plantear es el hecho de que, claro, cuando todos escuchamos un juez utilizó inteligencia artificial para tomar una decisión, yo creo que todos nos aterramos porque entonces, ¿en dónde queda la función del juez? ¿Dónde queda la interpretación? ¿Dónde queda este principio de razonabilidad, de congruencia y de mediación, que es uno de los más importantes del juez? Debe estar ahí. Entonces, claro, yo me aterro y, claro, me siento a leer la sentencia
Y considero por mi parte que el juez hizo su trabajo de juez, desarrolló sus argumentos, sus consideraciones y tan solo utilizó la inteligencia artificial más como un apoyo. Y yo creo que este punto puede ser un punto como de inflexión y que se puede dar a diferentes interpretaciones, porque claro, yo me tomé el tiempo de leerlo y comprender que el juez sí tomó unas consideraciones y a través de su interpretación tomó una decisión, y que tan solo utilizó la inteligencia artificial como un apoyo para buscar jurisprudencia. Hasta ahí un punto. Pero ¿qué tal un juez de otra parte, aquí en Colombia, no se toma el tiempo de hacer eso y diga, vean, allá en Cartagena lo solucionaron con inteligencia artificial, yo voy a hacer lo mismo? Y no utilice su interpretación y solo se dedique a copiar y pegar como lo hicimos, como lo mencionamos en un momento. Entonces, creo que como segundo apunte es esto. Sí tenemos una ley para trabajar con tecnología, pero es lo que mencionaba Víctor, hasta qué alcance. Así como dato curioso, hoy se desarrolló la primera audiencia desarrollada en el metaverso aquí en Colombia. Entonces, estamos intentando innovar, pero ¿hasta qué punto y hasta qué punto se permite actuar como juez a través de la tecnología? Me parece interesantísimo, estimada Laura, sobre todo por el tema del vacío que existe. Y el vacío no solamente por la falta de claridad en la normatividad vigente, sino en la falta de capacitación del uso adecuado que tenga el servidor público, en este caso el que imparte justicia, de entender la tecnología y no cometer una vulneración a los derechos fundamentales de una persona, por decir, bueno, somos innovadores. Y a mí me parece genial eso que estás dando a conocer, y qué bueno que lo das a conocer, querida Laura, porque también estamos hablando del tema del metaverso. Me parece, por un lado, importantísimo, sin lugar a dudas, innovador el atreverse porque, a ver, existe un pensamiento, me atrevo a decir, arcaico, o algunos otros dirían cavernícola, de decir, no, metaverso, eso es de jóvenes, ¿no? Eso es de jóvenes, eso no va a llegar a la justicia. Acá en México yo considero que ese pensamiento de decir que en una audiencia vas a desempeñar el tema del contexto del mundo virtual, metaverso, para la resolución de algo, lo veo muy lejano. Y en Colombia me ha llamado mucho la atención eso. Pero bueno, dejándolo como pequeño paréntesis, entonces sí, ese es el tema. El tema es el gran vacío que genera incertidumbre. Incertidumbre, estimada Laura, me parece sensacional, y recalcarle esto a quienes nos están escuchando. En Colombia, al igual que en otras jurisdicciones de otros países del grueso de América Latina, se tienen consideraciones del uso de la tecnología, pero no se aclara cómo se va a comprender cadena de bloques, cómo se va a comprender inteligencia artificial, cómo se va a comprender, como lo hablábamos, y voy con Víctor en este momento, hace algunos meses, estimado Víctor, o bueno, tal vez un poco más, pero voy a decir algunos meses, el tema de la ley Bitcoin en El Salvador. ¿Lo recuerdas? Una amena conversación que, por cierto, los invito a escuchar. Pero, estimado Víctor, en ese sentido, ese vacío, el hecho de que un país de repente diga desde el Poder Judicial Federal, vamos a poder establecer esto porque hay una ley que nos mandata el uso de las tecnologías. Con eso nos va a dar la certidumbre de que las cosas se van a hacer bien, y de que ya con eso se va a comprender los alcances y al mismo tiempo las limitantes del uso adecuado de la inteligencia artificial en algo tan sensible que es la labor jurisdiccional. Bien, mira, Rodolfo, como digo nuevamente, este es un tema bastante complejo y tiene mucho que ver lo que decía Laura en cuanto a la normativa que le rige en este caso en Colombia. Quizás el aspecto que también hay que ver, y no es que vayan a interpretar de que yo sea un opositor a este tipo de aspectos innovadores, pero es el hecho de que un caso que un juez quiera implementar una herramienta, llamémoslo inteligencia artificial, metaverso, blockchain, lo que ustedes gusten, y quiere implementar una herramienta tecnológica por el solo hecho de que haya una norma que le faculte
para poder hacerlo, a mi modo de ver, habría que hacer un análisis más integral de todas aquellas normas que le rigen para el caso en las actuaciones judiciales. Me explico, por ejemplo. Aquí hay que tomar en cuenta que no conozco bien en detalle las normas procesales de Colombia, pero aquí hay que tomar en cuenta si existe esas facultades amplias para que el juez pueda utilizar herramientas tecnológicas en todas sus actuaciones. Y me voy a un tema. Acá en El Salvador, por ejemplo, somos un poco rigoristas o incluso también, no digo que rechazamos, pero sí cuando nos dicen vamos a hacer esto de manera virtual, pues no todos les sienta bien, ¿verdad? Aquí vemos mucho el tema de la legalidad. En principio es algo elemental y fundamental. Si la ley me faculta expresamente que yo pueda utilizar herramientas tecnológicas para uno u otro acto dentro del proceso, pues perfectamente yo lo puedo utilizar, porque la misma norma ya me está dando una facultad más detallada. Sin embargo, la ley que en el caso mencionó Laura, y yo tuve un momento, un espacio de tiempo para tratar de leerla, ¿verdad? El contexto. La ley, si bien da esa facultad del uso de las tecnologías en las actuaciones judiciales, pero hay que tomar en cuenta que la ley no habló en caso de las decisiones. Hace mención de las notificaciones, hace mención de ciertos actos, de audiencias y todo, pero no dijo nada en el tema de las decisiones. O sea, si el juez puede o no puede utilizar las herramientas tecnológicas al momento de hacer su valoración y sobre todo su carga que tiene como funcionario de el tema de la decisión. O sea, el tema decidendum, como nos enseñaban en las clases, ¿verdad? Entonces, ese sí es un elemento, pues, que habría que ver hasta qué punto el juez tiene esas amplias facultades o no, como para poder hacer uso de cualquier herramienta tecnológica. Y me voy ya a lo concreto, el uso de esta inteligencia artificial, que pues a todos le estamos llamando inteligencia artificial, pero cada uno tiene sus aspectos bien elementales. El uso de esta herramienta, ChatGPT, como un elemento de sustentación de su fallo o de su decisión. En la sentencia, pues el juez hace una alusión en cuanto a decir de que va a extender los argumentos de su decisión conforme al uso de esta herramienta. Pero ese extender argumentos de su decisión implicó hacer una transcripción de una charla conversacional, ¿verdad?, que tuvo con esta herramienta, tratando en cierta manera, a mi modo de ver, de justificar su decisión. Eso, a mi modo, es un aspecto elemental de su carga laboral, llamémoslo así, o sobre todo su responsabilidad jurisdiccional. Yo puedo utilizar una herramienta, por ejemplo, en un buscador de Google o incluso el nuevo buscador Bing, ya vinculado con esta misma herramienta, para buscar doctrina, jurisprudencia, que me permita sustentar ese criterio. Pero lo que a mi modo de ver hizo el juzgador en este caso es tratar de comparar su decisión a modo de ver si está en lo correcto o no está en lo correcto. Esto por la forma en que hizo las preguntas a la inteligencia artificial. Al querer preguntarle, por ejemplo, que si un menor autista está o no exonerado de pagar X situación en un tema de salud, ¿verdad? Entonces, esto creo yo, pues, es como para decir, ¿estoy o no estoy en lo correcto, inteligencia artificial? Y quiero que me des una respuesta.
o que me des tu criterio o tu apreciación, por llamarlo de otra forma. Entonces, aquí pues creo en un primer momento que el juez no está haciendo un uso debido de la inteligencia artificial, porque está prácticamente trasladando su responsabilidad de razonabilidad, de ponderación de un caso muy delicado a una herramienta, a un sistema informático todavía en una fase muy temprana de desarrollo, y pues prácticamente está generando una duda razonable que perfectamente puede ser objeto de impugnación, según la normativa colombiana y según el recurso, ¿verdad?, que en su caso pudiera o no pudiera generarse. A ver, estimado Víctor, insisto, muchísimas cosas que nos hacen tal vez preguntarnos concretamente si se actuó de manera negligente. Puede quedar como una pregunta concreta en todo esto que me mencionas. Y a ver, pequeño paréntesis, no puedo dejar de lado que mencionas consultar a la inteligencia artificial como si fuera el oráculo, ¿no? Como si fuera mi bola de cristal y adivinador, dime cuál será mi futuro. Porque entonces pone en tela de duda esa credibilidad, esa carrera judicial que lleva a cabo una persona, su labor de juez, de magistrado, de ministro acá en México de la Suprema Corte por lo que respecta acá a México o en el grueso de América Latina a los tribunales constitucionales. Quisiera recordar al auditorio algunas tantas de las preguntas que se hicieron, si no me equivoco, fueron alrededor de unas 4 o 5 preguntas para ponerlas en este aplicativo y obtener respuesta. Y ya una la puntualizaba muy bien nuestro estimado Víctor. También mencionaban entre estas preguntas las acciones de tutela en estos casos se deben de conceder. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tomado decisiones favorables en casos similares. Bueno, de las tantas preguntas que se hicieron a este aplicativo son las que estoy retomando. Y a ver, querida Laura, pasando contigo en este momento, el despacho resolvió incluir este título de iniciativa y vale la pena enunciarlo, esta ley, si no me equivoco, 2213 del 2022, que, bueno, la resolución de estos asuntos de tutela se podían poner bajo auxilio de lo que permite esta ley, el tema de la IA, de usar este chat GPT para, bueno, no con el ánimo de suplir la labor del juez, pero sí ayudarlo a tener una resolución mucho más óptima, incluso en su redacción de posteriores sentencias, ver qué tan resultados favorables daba y tal vez posteriormente hacer uso de esto con el afán de hacer una justicia pronta y expedita desde mi punto de vista y desde lo que da a grosso modo como justificación el despacho jurídico. Saber tu consideración, porque a final de cuentas estamos hablando de considerar que sí se hizo una interpretación, que dije, bueno, utilicé esta herramienta, lo analicé y incluso modifiqué algunas cosas, recordando que este chat GPT se basa en datos abiertos, en buena medida información que es pues dada a conocer, por ejemplo, por esta fuente que es Wikipedia, por ejemplo, y que el hecho de nada más hacer un copy-paste y decir, bueno, ya está resuelto, sería una gran negligencia. Entonces, sí saber tu apreciación en ese sentido. Ok, así como lo mencionaba Víctor, yo debo hacerme aclaración. Yo soy partidaria de que como abogados debemos ir de la mano con la tecnología, pero hay que saberlo regular y hay que saberlo usar. Entonces yo creo y considero que este juez utilizó el vacío de la ley, de que tan solo decía el apoyo de la tecnología, pero como lo mencionaba Víctor, esa ley nació tan solo para notificaciones y audiencias. Que este juez haya utilizado ese vacío de que no hiciera la aclaración explícitamente de que no se podía utilizar para decisiones y lo haya hecho es un punto aparte.
Y yo quiero mencionar algo muy importante, y lo mencionaba Víctor, la responsabilidad. ¿Dónde queda esta responsabilidad del juez de copiar y pegar una información que aparece? Yo les quiero compartir que en medio de vivir esta experiencia del chat, de participar del chat GPT, se me dio por consultar acerca de la conciliación en derecho, que es en lo que estoy participando hoy en día, y en efecto me dan una respuesta y me mencionan a la ley 640 del 2001. Y es ahí cuando yo quedo asombrada porque, claro, sí, esa es la ley de la conciliación, pero fue derogada hace 2-3 meses. Entonces, imagínate, el juez toma lo del chat y lo copia y lo pega en una sentencia. ¿Será que él hizo realmente ese análisis de verificar que la jurisprudencia que le estaban mencionando era válida, que no había sido derogada, que no estaba violando algún tipo de derecho? O sea, al final sabemos que la tecnología funciona buscando patrones y palabras. ¿Qué tal que la interpretación que se haya dado en una sentencia no sea la misma que se quiera dar en esta? Y tan solo por aquel copiar y pegar lo haya hecho. Ahora bien, uno de los argumentos para usar el chat fue, no, pues aquí estamos, no sé, con demasiados casos por agilizar, usémoslo a ver cómo damos esta respuesta. Pero pues aquí en Colombia tenemos la página de la rama judicial. Soy consciente que no es la más ágil, pero contamos con un buscador que nos ayuda a encontrar la jurisprudencia a partir de diferentes patrones. Es decir, si yo necesito una jurisprudencia de los últimos 5 años acerca de responsabilidad civil, me van a aparecer las sentencias que son más relevantes y me van a ayudar. Y listo, si no cuento con la página, en un despacho judicial no está solo el juez, cuenta con un secretario, cuenta con judicantes. Entonces siento que un argumento de decir, no, lo hicimos por agilizar, siento que no, se han dado muchas sentencias y no necesariamente se tiene que recurrir a este chat, porque entonces, ¿dónde queda el trabajo de la interpretación de todos los que hacen parte del despacho? ¿Dónde queda ese trabajo de sentarse a conocer directamente del caso? ¿Dónde queda la inmediación del juez, de conocer cada uno de los factores para tomar esta decisión? Y ustedes lo mencionaban. Entonces, si él va a hacer una segunda evaluación de su decisión, entonces no está confiado en sus conocimientos como juez. Entonces, o sea, si yo soy consciente que lo que he estudiado y que conozco la ley, tengo la capacidad y la facultad para tomar una decisión. Pero ¿cuáles fueron las razones? Creo que fue más por el hecho de innovar y ser el primero en, pero realmente lo hizo de la manera adecuada, porque a mí quién me asegura que él se tomó el tiempo de leer las leyes que mencionan ahí para argumentar. Entonces queda esa gran pregunta de, ¿fue responsable o fue un gran irresponsable al tomar y pegar este tipo de argumentos para tomar la decisión? Porque no todos los casos son importantes, pero en especial en este no estamos hablando de cualquier caso, es una persona que es de especial protección, estamos hablando de un niño, y un niño con un trastorno de autismo. Entonces era una decisión demasiado importante como para dejarlo a la deriva de un copy y pegue. Totalmente, querida Laura, y esto también lleva un enfoque específico de decir, estos modelos que nacen, o sea, de sistemas jurídicos expertos que nacen a raíz de una correcta implementación de un gobierno de datos, nos podría indicar que tal vez la manera de que sea utilizada la inteligencia artificial producto de un buen gobierno de datos sea meramente, como lo acabas de decir, un buscador jurídico que nos permita dar con tesis, con jurisprudencias, con algunas valoraciones que son en contextos en donde el operador del derecho, el justiciable estén en ese ámbito virtual, pero no en la manera en que hoy por hoy se ha generado esta controversia en la cual estamos estableciendo conversación del chat GPT, en este caso en Cartagena, Colombia, sino más bien como un buscador jurídico. Eso sería, estimado Víctor, más óptimo desde nuestro punto de vista en lo que respecta a este caso. Decir, bueno, ¿existe la tecnología? Claro que sí, pero en una labor tan sensible, tan importante, esto no se puede utilizar de esta manera. Vale más utilizar estos sistemas expertos de manera consultiva, de manera que optimice la localización de cosas, que de decir, bueno, lo voy a utilizar para que me dé una perspectiva
y luego pues, tal vez a lo mejor nadie me está vigilando, ¿no? Porque si no también estarían violando el derecho a la intimidad del juzgador en que si estoy haciendo o no copy-paste. No sé si sería la manera en como también todo el mundo diría, estamos más en armonía ese pensamiento o si a lo mejor si se hacen las cosas de manera mucho más consciente, con una cultura digital mucho más, no sé, trabajada, podamos llegar también a utilizar la inteligencia artificial de esta manera. Bueno, la verdad que en cierta manera, pues, algo que hay que tomar muy en cuenta es el tema de que todo juez es totalmente independiente. Ese tema de la independencia, pues, no solamente implica el hecho de que no esté sometido a una presión o a que en cierta manera llegue a tomar una decisión por alguien que le esté dando algún tipo de directriz y que creo yo puede en un momento dado también llegar a extenderse a cualquier otro tipo de situación que pueda en un momento dado sugerirle alguna decisión. En este caso, pues bueno, que un juez pueda utilizar cualquier herramienta tecnológica para facilitar, agilizar o incluso para reforzar su actividad jurisdiccional, pues es totalmente válida. O sea, no tendría ningún tipo de inconveniente. La situación es que también hay que saber entender qué tipo de herramienta voy a utilizar. Hay que conocerla. Y sobre todo hay que saber sus limitantes. Si tú te fijas en la página de OpenAI, en la propia página, ¿verdad? Aparece en un apartado de blogs algunas consideraciones respecto de esta herramienta. Y me voy a referir a una publicación del 30 de noviembre del año pasado, en donde los mismos desarrolladores de esta herramienta, ChatGPT, mencionan cuáles son las limitaciones con las cuales este chat conversacional puede en un momento dado generar respuestas erróneas o incorrectas. Obviamente eso está en inglés, ¿verdad? Pero dentro de lo que cabe en un momento dado en traducción, hace mención de que esta herramienta puede dar respuestas que plausiblemente puedan llegar a ser incorrectas o no tengan un sentido o una lógica. Aparte, es muy delicado el tema en cuanto a que esta herramienta tiende a generar cierta repetitividad en su redacción. Yo ya lo he comprobado incluso. He tenido un momento de generar ahí un poco de interacción con esta herramienta, pues, y hay momentos en que tiende a ser repetitiva en algunos aspectos. Otra parte importante en cuanto a las limitaciones que mencionan los desarrolladores es que el modelo puede en un momento dado solicitar que se les hagan preguntas aclaratorias al usuario. ¿Por qué? Porque en cierta manera hay consultas, hay preguntas que pueden generar cierta ambigüedad. Yo estaba revisando algunos chats de, entiendo yo, de profesores, algunos de universidad de ahí de Colombia, y hacían mención en cuanto a eso, que ellos formulaban, digamos, en contexto diferente las preguntas que había hecho el juzgador y no generaban las mismas respuestas de las que aparecen en la sentencia. Entonces, eso es algo muy importante a considerar como para que yo como juez venga y diga en primer lugar, bueno, quiero hacer uso de esta herramienta tecnológica porque necesito fundamentar un fallo o una decisión. Hago mención en mi sentencia de que yo voy a utilizar tal herramienta y hago mención de cuáles son las funcionalidades, las debilidades, cuál es la finalidad con la cual fue creada esta herramienta, pero sobre todo,
qué es lo que yo busco a través de esta herramienta. Justifico, ¿verdad?, sobre qué parámetros de decisión yo voy a reforzar o voy a tratar de ampliar mi análisis de decisión haciendo uso de X o Y herramienta, para en un momento dado llegar a considerar o concluir que las respuestas o el resultado obtenido a través de esa interacción con esta herramienta tecnológica me permite a mí llegar a considerar X o Y situación en particular. Todos esos elementos, por lo menos, no han sido establecidos en ese fallo judicial. Aparte, la sentencia solo hace una breve mención de que va a utilizar esta herramienta y cuál es el link o el enlace con el cual puedo acceder a ella. Pero no justifica cuál ha sido el parámetro de razonabilidad por el cual él ha utilizado la herramienta y sobre la cual él siente alguna duda o algún elemento que necesita reforzar y que hace uso de esta herramienta para poder llegar a complementar su decisión. Entonces, son circunstancias que a mi modo de ver, pues, implican que si un juzgador va a utilizar la tecnología porque la norma lo faculta y lo permite, hay que tomar en cuenta también cuál es la base, o más bien, cuál es la facilidad que la herramienta tecnológica le va a brindar, cuál es la limitación que esta misma herramienta le puede proporcionar, los sesgos, en el caso de la inteligencia artificial, que también puede generar, y lo que decía Laura, el resultado que me dio este aplicativo, lo fui a confrontar con la normativa, la jurisprudencia o la doctrina vigente y aplicable al caso en particular y contrastar ese resultado con lo que realmente rige en los casos concretos. Entonces creo yo que para llegar a tomar o hacer uso de herramientas tecnológicas es necesario ampliar el espectro valorativo y argumentativo en un fallo judicial, en caso en que yo quiera hacer uso de ellas. Queda la gran incertidumbre, querido Víctor, y lo pones aquí perfectamente sobre el diálogo. Queridos amigos, recuerden, esto quedará en el repositorio tanto de Argos Cursa como de Coffee Law para que lo compartan, para que lo sigan comentando, sobre el debido respeto a los derechos fundamentales, el debido respeto a los derechos humanos, el principio pro persona, ¿dónde queda? Bien dices, está en juego todo este tema porque pues queda en la oscuridad de qué has hecho para que este aplicativo sea una herramienta en donde no me estás diciendo más que, bueno, lo utilicé porque la ley me permite de manera muy genérica, muy general, que puedo utilizar las tecnologías de la información y comunicación, por tanto, inteligencia artificial está dentro del bloque de tecnologías, lo utilizo y se acabó. Pero, pues, ¿dónde quedó la argumentación de fondo? No existe argumentación de fondo. A ver, sin duda alguna, esto nos da para establecer una saga de conversaciones interesantísimas. Mientras tanto, como a mí me gusta denominar, vamos a una preconclusión, debido a que vamos a seguir hablando en ocasiones posteriores, querida Laura y querido Víctor, a unas brevísimas conclusiones de ambos. Vamos directamente a, bueno, saber qué viene en este futuro presente, en donde las tecnologías ya no es algo que si va a llegar, no va a llegar, ya está impactando todos los días, a cada momento. Es más, en este momento que estamos conversando un montonal de cosas, están sucediendo 1 millar de innovaciones, de impactos entre las grandes aplicaciones que hoy por hoy están dando cosas que sin lugar a dudas los juristas deberíamos estar conversando a profundidad. Pero mientras tanto, sus consideraciones finales en esta preconclusión para darle continuidad en una ocasión posterior de ¿qué va a seguir? Es decir, estamos en este mes de febrero en donde ya veremos
qué tipo de impacto generó el abogado robot, esta empresa Do Not Pay, que defenderá en los Estados Unidos en una corte a través de un teléfono inteligente, un auricular, quien sea el que defiende esta inteligencia artificial, este abogado robot, y que el abogado hoy por hoy se pregunta si está bien o no está bien utilizar la firma electrónica para no ir a los juzgados de manera física. Me genera un contraste enorme de decir, mientras están ya generando mediante la inteligencia artificial una defensa, ahora estamos viendo que el abogado ni siquiera quiere hacer latente el uso de algo que le va a hacer que no gaste en todo lo que implica un traslado de un punto A a un punto B. Para concluir de cierta manera el tema de inteligencia artificial, el tema que hoy hemos conversado y estos paralelismos entre lo arcaico, la resistencia al cambio y lo que ya está pasando en el mundo y va a generar precedentes. Laura, comenzamos contigo. Así es, como lo mencionas, la tecnología ya está aquí y no nos podemos aterrar. Obviamente el cambio a todos nos genera susto, pero es más un llamado a Colombia. Hay que regularlo, hay que establecer puntos claves y no dejar esos vacíos como lo dejó la ley de la tecnología en el derecho, sino que establecer unos puntos claves para que nadie ni ningún derecho sea vulnerado y que podamos seguir usando las tecnologías. Hoy fue una audiencia en el metaverso, esperemos los siguientes meses en que vamos a seguir innovando. Muchísimas gracias, estimada Laura. Estimado Víctor, las consideraciones, a ver, y no puedo dejar de mencionar esto, es que es interesantísimo también el cómo el tema, por ejemplo, de Nayib Bukele en El Salvador ocasionó que de la parte jerárquicamente superior se hiciera algo que hoy por hoy es denominado a través de la ley Bitcoin, ¿no? Este impacto que existe en la economía digital. Y así estamos viendo que realmente es como se dan los impactos realmente de manera fuertísima en la sociedad, pero que tal vez no tiene consideraciones favorables porque hace falta vivir una curva de aprendizaje que nos represente mucha madurez en estos temas. Sí, bueno, Rodolfo, quizás yo sé que este tema da para más, nos quedamos quizás hasta muy cortos y todavía nos falta mucho que aprender también. Como tú dices, acá en El Salvador pues han habido bastantes cambios, bastantes adaptaciones. Creo yo que aquí como un punto de reflexión es que el gobierno y los órganos, más que todo, operadores del Estado, deben de poner mucho ojo y mucha atención a todos estos cambios y transformaciones porque son de la sociedad, no es solo de X o Y persona o sector o país, ¿verdad? O sea, es un impacto que es a nivel internacional, ¿verdad? Es algo universal. Entonces creo yo que mientras se vayan sentando las bases, ¿verdad? Tanto normativas, de políticas, de aspectos que vengan a reconocer, ¿verdad? Ese impacto, como menciona también Laura, de cómo la tecnología nos afecta a todos en particular, pues es algo que no tenemos que dejar pasar, ¿verdad? De que se va a dar, se va a dar. De que vamos a ver más casos, obviamente que sí. Entonces ahí queda como a ojo de las altas autoridades, en el caso particular, los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? El órgano judicial en puridad, de ponerle mucha atención, ¿verdad? Para decir, si vamos a utilizar tecnologías, si los operadores de justicia van a hacer uso de estas herramientas tecnológicas, pues está bien, hay que armarlos, hay que dotarlos de conocimiento, de aprendizaje, para que sepan también tener cierto cuidado, ¿verdad? En qué caso voy a usarlo y cómo voy a usarlo sobre todo. Entonces, creo yo que la brecha digital se va a ir acortando, ¿verdad? Porque nos va a obligar a ir aprendiendo más de esto. Sin duda alguna, estimado Víctor, y agradecerles mucho por esta amena conversación titulada Justicia e Inteligencia Artificial, el caso de
GPT en Colombia. Hemos tenido el gusto de tener en este podcast, en esta amena conversación, a Laura Camila Peñuela Jiménez, monitor académico del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, que nos ha acompañado desde Colombia. Muchísimas gracias, estimada Laura Camila. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a conocer de Colombia. Gracias. Gracias, y también a nuestro querido maestro Víctor Manuel Salgado Monterrosa, abogado independiente y director del Estudio Jurídico Monterrosa y Asociados desde El Salvador. Querido amigo, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rodolfo. Un fuerte abrazo para todos. Y a todos que han estado acompañándonos en este nuevo episodio de su podcast Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. No se olviden de darnos su poderosísimo pulgar arriba y compartir esta transmisión para que pueda llegar este tema valiosísimo a más personas y conozcan de él. Y evidentemente el algoritmo, hablando de tecnología, nos trate de maravilla. Mientras tanto, les mandamos un gran abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Hasta pronto.